A nuestra gente boliviana que hace música. Entonces lo que usted escucha siempre es de nuestros talentos bolivianos, cantantes emergentes, músicos ya consolidados que nos ofrecen una variedad bonita de géneros musicales. Bueno, hoy vamos a hablar, decíamos al inicio con Aldana, hablamos de muchas cosas. Hoy tuvimos invitados de lujo y hoy tenemos a nuestra última invitada de lujo, que es nuestra querida neuropsicóloga Rosmary Baldomar. Rosmary, ¿cómo estás? Hola, linda, feliz de estar en tu programa, como siempre, compartiendo con tu audiencia. Bueno, volvemos a repetir el saludo. ¿Cómo estás? Que no se escuchó la primera parte. Hola. Querida linda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Contame. Contenta de estar nuevamente aquí en tu programa y compartiendo estos temas tan importantes. Total. Bueno, hoy vamos a hablar, y lo dijimos al principio, hace una hora, depresión en niños y jóvenes. ¿Cuáles son las señales? Yo creo que es un tema de salud mental y que se viene sucediendo en muchos hogares, en muchas familias bolivianas, de tener de repente a un niño que dice de pronto estoy en depresión, o por último no quiere saber de nada y se encierra o se mete en su mundo de pantallas digitales y no sale de ahí. Y no nos damos cuenta si lo estamos haciendo bien, no nos damos cuenta si de repente ese niño está en un proceso de depresión o algo está pasando en su cabecita, en su alma, en su corazón. Es así, ¿verdad? Así es. Y qué importante es detectar estas señales que justamente estás mencionando, el aislamiento, que justamente decías, llega, no comparte, directamente va, se mete a su habitación o está en la tecnología. Creo que es tan importante detectar cambios en la personalidad, en su estado de ánimo. Ya. Y cuando los papás dicen, no es así mi hijo, normalmente no es así, algo está pasando. Entonces ahí es importante no dejar pasar. A veces el trabajo, las situaciones, como decimos, ya se le va a pasar. Claro. No, hay que buscar conectar con la emoción y buscar tener momentos donde yo le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y si yo noto una reacción más evitativa o más irritable o de parálisis que ya no me dice nada, son reacciones cuando nuestra amígdala cerebral está secuestrada y cuando algo nos está afectando, o no nos estamos sintiendo amados, o no nos estamos sintiendo seguros, y es ahí donde son voces de alerta, cambios en el estado del apetito, por ejemplo. Claro. No está comiendo o está comiendo con mayor frecuencia, mayor cantidad. Entonces hay que estar atentos a esos cambios que yo digo no es normal, no es su patrón normal. Claro. Y ahí es importante poder saber llegar al corazón del hijo, porque normalmente se cierran cuando están en un estado triste, que algo les está afectando. Cuando ya pasa más de 2 semanas, entonces ya no solamente es una tristeza ocasional de algo que les afectó, sino es algo que está durando en el tiempo, que no lo está pudiendo resolver, no lo está pudiendo manejar y está necesitando ayuda de los papás y ayuda también de un profesional. Bien, ahora aquí la pregunta, tanto en los niños como en los adolescentes, ¿es el mismo comportamiento que nos puede marcar la banderita roja de que algo está pasando? ¿O qué tipo, o qué otros tipos, o son diferentes los comportamientos? Creo que mucho depende de la estructuración de la personalidad, bien, ¿no? Y aún de los rasgos. Hay niños más introvertidos, hay adolescentes más introvertidos. A veces los adolescentes recurren mucho a la parte de la irritación, al mal humor o al aislamiento. El niño yo creo que normalmente habla más, pero en el juego uno va a notar diferencias. A veces el juego preferido no quiero, o uno nota su mirada que se pierde. En los adolescentes hoy en día indicadores importantes que están pasando con mucha frecuencia son las autolesiones. O si yo noto que se le está cayendo mucho el pelo. Esos son indicadores de que está pasando por un estrés fuerte. Algo le está afectando emocionalmente, no lo está sabiendo hablar, no lo está sabiendo manejar y ya le está afectando. Entonces, a veces afecta en un estado depresivo, a veces en un estado ansioso, a veces en un estado
de diferentes tipos se manifiesta, pero estos indicadores me están diciendo, no está bien mi hijo. Claro, por supuesto, no está bien tu hijo, y además el poder decir cómo puedo acercarme a él. ¿Cómo puedo ¿cierto? acercarme a él? O sea, porque el padre puede decir, bueno, no está bien, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me acerco? Así es, porque a veces en los adolescentes, eso quería también aclarar, tienen un grupo social que los contiene. Entonces, a veces el papá no se da cuenta porque dice, salió con el amigo, salió con la amiga, salió a una fiesta, está saliendo. Pero no sabemos que cuando está saliendo está refugiándose en el alcohol o está llorando o con la aflicción en la casa del amigo. O pidiendo consejos a alguien de su misma edad y que bueno... ¿no? Exactamente. Ya. Pero cuando no tienen un círculo de amistad que los contiene, más bien a veces el conflicto está en el mismo círculo, en el círculo social de amigos o de novios, entonces es ahí donde lo que recurren es al aislamiento. Y entonces el que llegaba siempre decía, ya voy a salir, notamos que está en el cuarto, que está más en el celular, que evita conectar o tener una conversación. Reactivos. Claro. Evitativos, que significa evito. Sí, todo bien. Aunque es un patrón normal, entre comillas, es un indicador. Total. Bueno, ahora voy a invitar a las personas, si pueden de repente conectarse a través del WhatsApp al 750-20-897 o al 721-22122. De repente tenés alguna consulta, de repente estás pasando momentos con tu hijo menor, tu hijo adolescente, tu niño, que está teniendo actitudes que te están llamando la atención y te están preocupando. Y si tenés preguntas, adelante, por favor, pueden hacerlas al 721-22122 o al 750-20-897. Estamos con la doctora Rosmary Valdomar, ella es neuropsicóloga, que nos habla de este tema, la depresión. La depresión en niños y la depresión en adolescentes y jóvenes. Bueno, entonces el abordarlo al niño, ¿cómo tengo que empezar? Es decir, de repente tu relación con tu hijo no está bien. Y quizás también eso fue el detonante para que tu hijo busque, no sé, o esté deprimido, o no tenga una persona en quien confiar y confíe en otras personas que al final no es lo ideal. Sí. Y eso creo que es tan importante retomar, que no debo esperar a ver estas señales para recién buscar conectar, porque obviamente se va a dificultar que desde este momento, desde hoy, ¿no? Que este programa desafía a los padres a buscar construir una relación de seguridad donde ellos pueden expresar su día a día sin sentirse juzgados. Algo que pasa mucho es que los papás estamos tan acostumbrados a normar, a dar consejos, que a veces no los dejamos hablar. Y a las dos cosas que nos cuentan ya estamos diciendo, no, pero eso está mal, no, pero ¿cómo puede ser? Y eso hace que automáticamente ellos callen y digan, ok, no puedo contarle. Entonces ahí hay que usar técnicas, los papás tenemos que usar técnicas de respiración, ¿no? Es decir, tranquilo, voy a escuchar. Una escucha activa significa, quiero entender qué es lo que le está preocupando. Bueno. No quedarme en la narrativa solamente, en la historia, sino ¿dónde quiere llegar mi hijo? Y detectar. Entonces, una técnica con adolescentes funciona mucho, con preadolescentes, es propiciar momentos no de interrogatorio, sino al contrario, salgamos, juguemos, vamos a pasear, y ahí es como, ¿qué tal tu día? Bájale tus niveles de controlador, ¿no es cierto? O de querer tener el control en la vida de tu hijo, eso tenés que bajarle un poquito, ¿no? Sí, tal cual. Y es como que queremos hacer la receta sin saber la necesidad del cliente, llamémoslo así. Correcto. ¿Qué necesita mi hijo? Creo que es la pregunta clave que todo el tiempo debemos hacer, ¿no? Esta conducta que estoy viendo. Ejemplo, ya no quiere ir a gimnasia, un ejemplo, ya no quiere ir a fútbol, ya no quiere ir a su deporte, o está contestando más bruscamente. Yo tengo que pensar, ¿no? En vez de decir, esta conducta es mala, esta conducta no es conveniente, y castigar a veces, o emitir un juicio, ya sos un tal, un cual, que eso daña la autoestima. Yo tengo que primero entender cuál es la necesidad emocional.
Y recién ahí, cuando ya hice un análisis profundo en base a que tuve varias conversaciones y saqué conclusiones, recién poder decir, ayudarlo al niño o al adolescente a validar su emoción. Claro. Y decir, ok, parece que estás un poco frustrado. Es normal sentirse frustrado cuando las cosas no nos salen como queremos. Pero quiero contarte, hijito, que esas cosas podemos manejarlas. Total. Podés encontrar, tu cerebro puede encontrar una solución. Es normal querer tirar la toalla y decir no hay solución, pero vamos a encontrarla. Bien. Y ese resetear el cerebro que está ofuscado, que está con esa neblina, porque la depresión es como una neblina que viene con pensamientos muy negativos, muy catastróficos, de que no hay solución, de que es grave, que uno le pueda mostrar el camino, pero no puede mostrar el camino a buenas y a primeras. Claro. Hay que entender su necesidad para guiarlo. Totalmente. Bueno, Maite Camargo dice, muy interesante. Aquí hay una pregunta que me está haciendo una de las oyentes que me dice, ¿cómo hago cuando mi hijo llega? Dice, soy divorciada, dice. ¿Cómo hago cuando mi hijo llega de visitar a su papá con un carácter terrible? Es como que cambiara. Y de pronto se encierra en su cuarto y no me quiere hablar, y eso sucede siempre cuando va y lo visita al papá. Qué interesante. Me gustaría saber cuántos años tiene también el niño, si es adolescente, si es niño, pero independientemente de la edad que tenga, ese es un muy buen momento para que yo respire, para que yo como mamá no me imagine cosas, claro, ni para bien ni para mal, claro, ni decir no pasa nada, ni tampoco decir algo grave, ni decir el papá lo puso en contra, nada. Exacto. En blanco, en limpio, pongámoslo así, y decir, respirar, o sea, y ir y conectar con la emoción y decirle, hijito, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? Te noto un poquito. No, estoy bien. Lo primero, a veces dicen eso, es como su primera respuesta, estoy bien. Entonces, a veces es que no saben decir su emoción, no saben reconocer, solo saben que algo no les gusta, pero ni siquiera saben ponerle nombre. Ah, mira. Y entonces se llama alfabetización emocional. Uh-huh. Y entonces le digo, mira, te noto con la cara un poquito más, mira, estás así, como hacer la imagen de la cara. A veces una cara de enojo, a veces una cara de tristeza. ¿Qué emoción estás sintiendo? Y decirle, parece que estás así, ¿pasó algo? Contame. Y ahí hay que darle su tiempo. A veces hay que rascarle la cabecita, sobarlo. Si es que se echó en la cama, ejemplo, se encerró en su cuarto. ¿Por qué? Porque yo libero oxitocina, que es la hormona de la calma, a través del abrazo. Claro. ¿Cómo segrego oxitocina, también la hormona de la calma? Con la mirada. Entonces mirarlo a los ojos, con amor, con ternura, uh-huh, con quiero saber lo que te pasa, me importás, sos importante para mí. Estoy para apoyarte, estoy para ayudarte. Ese es lo que le tenemos que, ese es el mensaje que debemos transmitir a nuestros hijos con nuestro lenguaje verbal, pero también con nuestras reacciones, nuestros abrazos. A veces lo sueltan, a veces dicen los niños, no, es que mi papá me dejó jugando con el celular y se fue, ejemplo, ¿qué pasa? ¿No? En el consultorio yo atiendo un sinnúmero de casos, ¿no? O me reteó por esto que hice y me afectó. Aquí la persona me pregunta es, ¿actúo ese momento o tengo que esperar al día siguiente o más tardecito? ¿Cuándo puedo abordar a mi hijo? En ese momento que él llegó así. En ese momento que llegó así. A no ser que él ponga una conducta agresiva, reactiva. De no querer hablar. De no querer. Entonces ahí simplemente le ayudo a ser consciente de su emoción y le abro la puerta en el sentido de que estoy aquí para ayudarte, cuando estés listo para hablar podés contar conmigo. O le puedo ofrecer un vaso de agua, uh-huh, o si yo lo veo que no está levantando, llamémoslo así, que sigue enfrascado o está encerrado, decirle, quería que me ayudes, o me acompañás, quiero ir a hacer esto, o justo estaba queriendo ir a tomar un heladito, un café, ¿querés acompañarme? Sin que sea un interrogatorio, sacarlo. ¿Sabes qué? Quisiera ir a la plaza a caminar un rato, ¿querés acompañarme? O sea, no ir directo, no invadirlo, sino porque él está en modo mecanismo de defensa. Entonces, sacarlo, distraerlo un poco y él solito va a empezar a soltar. Y ya estás mejor, hijo, sí. Algo pasó contigo
¿Querés que te ayude en algo? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Contás conmigo? Entonces, ese mensaje es importante trabajar. Totalmente. Estamos hablando a propósito con Rosmary Valdomar acerca de la depresión en niños y jóvenes. ¿Cuáles son las señales? Usted puede participar al 721-22-122 o al 750-20-897. Está pasando, está teniendo una buena relación de repente con su hijo, niño, joven o adolescente en todo caso, está notando cambios en su comportamiento. Bueno, es una banderita roja para decirle es momento de tener una conversación, que es momento de abordarlo, es momento de preocuparse más con lo que está pasando con su hijo, porque eso puede desencadenar en cosas terribles, o sea, hemos escuchado muchas historias que de hecho se han reflejado en medios de prensa, donde los niños decidieron quitarse la vida, decidieron salirse de su casa e irse, decidieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaban sumidos de repente en una depresión, y si lo detectamos a tiempo podemos revertir situaciones, ¿no es cierto? Sí. Y lo que tenemos que entender que en ese momento, en ese estado de ánimo, ¿qué está pasando en la mente? Los pensamientos son totalmente negativos. Claro. Y no ven salida, no ven solución. Entonces, qué oportuno es que pueda, número uno, sacar lo que tiene, porque en la mente lo está agobiando, lo que sea el problema. Por eso entran en cuadros depresivos, porque en la mente le está repitiendo, mira, esto está mal, esto es grave, esto es triste, esto está, no te ama o no te quiere, o esto está, y no saben cómo manejarlo, y es ahí donde a veces el escapismo, ¿no? Que es lo que hablamos, optan por ideas de autoeliminarse o de escaparse o de recurrir a las sustancias que a veces son 100% adictivas. Miren, hay un detallecito también como para alertar. El tema de las adicciones es un refugio para la gente que está deprimida. Mira. Un refugio malísimo, ¿no? No es refugio, es un daño terrible. Claro. ¿No? Es no poder salir. Es un antirrefugio. Es un antirrefugio. Es un lugar donde caes más hondo, ¿no? Donde no, porque ¿cómo se soluciona la depresión? Es encontrándole una solución a eso que te está dando tanta tristeza que no lo podés manejar. Porque ¿por qué llegamos a una depresión? La depresión no llegó de la nada, empezó con una tristeza, empezó con una molestia, empezó con una situación que yo intenté a mi manera solucionarlo y no pude, y me empecé a frustrar, me empecé a rendir y empecé a creer que no había más salida, y eso me llevó o a atacar, ¿no? A agredir, o a paralizarme o a aislarme. Bien. Y entonces algo que es muy lindo que los papás podamos entender, que a veces nuestro sistema de crianza está muy condicionado a la antigua escuela. Claro. Y en la antigua escuela no buscaban mucho conectar con la emoción del hijo, no había esa alfabetización emocional, ese ayudar al hijo a heterorregularse para que luego él aprenda a autorregularse. No había la escuela de yo como mamá tengo que autorregularme, no entrar en el desborde emocional y desde la calma entender la necesidad de mi hijo emocional y ayudarlo a que él entre en la calma y luego ayudarlo a resolver el conflicto. Claro. Entonces, cuando eso no se aborda, no se maneja en la casa, ellos entran en estos estados. Y yo, a donde quería llegar sobre las adicciones, es que algo que es muy adictivo son las pantallas, es el internet, son los jueguitos. Entonces a veces pensamos que nuestros hijos no están deprimidos o que no están en un estado de aislamiento, pero en realidad están viviendo un mundo de fantasía, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque los trastornos psicológicos más graves vienen por crear una realidad paralela a la realidad, porque mi realidad me da mucha tristeza, no la sé manejar, y en mi mente creo una realidad paralela o alterna. Y entonces prefiero vivir en la realidad alterna de la imaginación y no en la realidad, porque mi realidad es triste. A veces son conflictos en el hogar, no me gusta cómo me hablan, o la reacción, o la dinámica de la familia, o el colegio, el bullying, tantas cosas que están pasando y nosotros a veces lo ignoramos. Escuchar a nuestros hijos creo que es la clave de la detección. Totalmente, tenemos que escuchar, tenemos que aprender a abordarlos, saber comunicar, podemos abrazarlos también. Me encanta eso de poder abrazar a nuestros hijos y decirles aquí estamos para vos. Y sacarlo de las pantallas.
Ay, sí. Porque las pantallas y las redes están acentuando los estados depresivos, los estados ansiosos. Porque imagínese a alguien que viene de un conflicto con una amiga o con un amigo y en las redes justo no le escribieron o justo un modelo que... Entonces, hay cosas que refuerzan eso que a mí me está afectando en las redes, en el internet, en los juegos. Entonces, si yo lo saco a mi hijo con actividades dinámicas, divertidas, no solamente, oye, estás mal, ¿qué te pasa? Habla. Claro. No, salgamos, pintemos, hagamos actividades juntos. Quiero decirte que uno de los datos que me parece fantástico de la neurociencia, cómo conectar a los padres con los hijos, es haciendo actividades. Cuando yo hago una actividad con mi hijo, se sincronizan las neuronas espejo, segregamos oxitocina y empezamos a conectar. Cuando, a ver, pintemos juntos, salgamos a dar un paseo juntos. Qué interesante este dato neurocientífico para animar a los papás a que jueguen juegos didácticos y hagan actividades, manualidades, deportes juntos. Qué belleza. Juntos con su hijo. Qué bien lo que decís, yo me quedo con eso. Qué importante es hacer estas actividades junto con tu hijo, conectar, es la forma de conectar, como ya lo dice la doctora. Hay que hacerlo, es necesario en estos tiempos. Sí. Y cuando tu hijo te cuente su problema, otra clave, no minimizarlo, no decir, ¿cómo vas a estar triste por eso? Nada que ver, no, es su necesidad, es su dolor, es su preocupación. Yo tengo que empatizar, que quizá en mi mente de adulto no es la gran cosa. No es la gran cosa. Pero sí, para él es su mundo en ese momento. Entonces yo debo empatizar. Wow, debe ser difícil. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Te gustaría que te ayude encontrando una solución? ¿Qué te parece si probamos de esta otra manera? ¿Qué hiciste ya para solucionarlo? Ahí que estoy haciendo, activando corteza prefrontal. Recordémonos que en la corteza prefrontal se encuentra la capacidad de resolución de conflicto. Y recordemos también que es toda la parte de atrás de nuestro cerebro, no en la parte de adelante, es donde están nuestras emociones. Claro. Y donde vienen estos secuestros amigdalares es justamente en la parte de la amígdala. Entonces, qué importante es que yo lo saque a mi hijo del secuestro amigdalar, de esta desregulación, lo lleve a través de la calma a activar su corteza prefrontal, o sea, sus funciones, y lo entrene cómo debe guiar sus pensamientos a encontrar solución a este problema. Y hay que darle siempre esta receta. Yo sé, mi hijo, que siempre uno piensa que no hay solución, pero quiero garantizarte que siempre hay una. A veces no es la que pensamos y a veces no la encontramos de un día para otro. Pero si no nos cansamos y seguimos intentando de una u otra manera, vamos a encontrar una salida. Y yo estoy para apoyarte. Y si no hubiera, no estás solo. Vamos a pasarlo. Creo que ese es un mensaje central, súper importante, que los hijos necesitan. Porque si los hijos se sienten amados, a pesar de que esta situación es terrible para mí, si yo siento que mi mamá o mi papá está conmigo y me apoya, entonces puedo seguir adelante. Qué belleza. Muchísimas gracias. Un detallecito pero más. Claro, si el problema es algo complicado, ¿ya? Si tu hijo te dice, me pasó esto, mamá, a veces nos enteramos de abusos, a veces de violencia, de maltrato, de bullying. Entonces es bueno recurrir en ese momento a un especialista y decirle, mira, mi hijo, quizá yo en este momento también no sepa la respuesta, pero vamos juntos a buscar ayuda. Qué bueno. Y vamos a encontrarla. Entonces yo sé que vos podés levantar el autoestima, de que puede, de que vale y de que va a salir adelante. Qué bueno, necesitamos más conversaciones humanas con nuestros hijos y no conversaciones digitales de teléfonos ni nada. Necesitamos esas conexiones, conectar con nuestro hijo pequeñito, adolescente, joven. Qué lindo, gracias querida Rosmary por estar. Gracias a ti, Linda, y gracias a toda tu audiencia. Estamos
para poder ayudarlos en todos estos temitas tan importantes. No, totalmente. Bien, señores, llegamos nosotros también al final del programa. Aquí estoy, como siempre les decimos, tengan buena actitud ante todas las cosas. Cada día es una oportunidad para hacer las cosas bien. Y me quedo con esto que nos ha enviado una oyente, aquí nos envía justamente la primera entrevista que tuvimos hoy. Haz que tu vida valga la pena, no te quedes quieta. Saludo a Ana Infantes que nos manda este detalle, este mensajito. Así que hagan que su vida realmente valga la pena todos los días. Nos vamos, será hasta mañana.